Después de haber trabajado la formación de las palabras y haber observado los distintos tipos de monemas, os propongo hoy explicar dos páginas densas pero muy importantes del libro de texto que os hablan del léxico del castellano. Son las páginas que tenéis aquí indicadas, la 98 y la 99. En el léxico vocabulario podemos distinguir un léxico antiguo formado por lo que llamamos palabras patrimoniales, es un término técnico, palabras patrimoniales que proceden del latín vulgar o hablado. Y tenemos también los préstamos históricos o antiguos, sobre todo de las lenguas prerromanas, arabismos, también podríamos incluir los germanismos, que no son sentidos por el hablante como palabras de procedencia extranjera, sino que están muy plenamente incorporadas en la lengua. Palabras patrimoniales y préstamos históricos conforman el léxico antiguo. Por otro lado, tenemos el léxico moderno o neologismos, en el que distinguiremos palabras de creación propia que estudiamos en la lección anterior al tratar de los monemas y el tipo de palabras que podíamos distinguir. Recordad que diferenciábamos las derivadas, que tenían un lexema al que habíamos aplicado morfemas derivativos, sobre todo prefijos delante o sufijos detrás, las palabras compuestas, que tenían más de un lexema, habitualmente dos, las parasintéticas, aquellas que tenían mayor dificultad, porque se podían formar con un lexema al que aplicábamos a la vez prefijo y sufijo, o bien mediante dos lexemas que después resultaban sufijados. Tenemos también como palabras de creación propia dentro del léxico moderno las siglas que mencionamos, pero en las que no nos detuvimos y que tenéis explicadas en la página 99 y que las distinguimos porque o bien se deletrean, como es el caso de DNI, el Documento Nacional de Identidad. Fijaros que es una palabra que procede en realidad de la fusión de otras que podemos resumir en una sola expresión. O bien entendemos que son también siglas aquellas en las que se lee el concepto, lo desplegamos, y entonces EEUU evidentemente no lo leemos de la manera que os he dicho ahora, sino Estados Unidos. Por otra parte, tenemos dentro de las palabras de creación propia los acrónimos. Los acrónimos se leen siempre como una palabra plena, aunque proceden de la inicial o de la sílaba inicial de diferentes palabras. Es el caso, por ejemplo, de ovni, una que nos es familiar y que todos podríais descomponer en objeto volador no identificado, ¿de acuerdo? O la palabra módem del campo de la informática. Por otro lado, tenéis los préstamos recientes, entre los que distinguimos aquellos que mantienen su forma de la lengua de donde proceden y entonces se llaman xenismos o extranjerismos. Debemos escribirlos entre comillas o bien en cursiva. Sería, por ejemplo, el caso de hardware o de disjockey, delicatessen, los que os ponen hooligan, los que os pone como ejemplo en el libro. Tenemos por otro los préstamos recientes que podemos llamar adaptados, en los que distinguimos aquellos que han recibido adaptación fonética, como tweet, croissant, chalet, o bien la adaptación puede ser semántica. En este caso reciben también el nombre de calcos. Un ejemplo simpático, y que estoy en estos momentos tocando, es el de la palabra ratón, que ha recibido una ampliación de sentido por influencia del inglés mouse. Hace 60 años
50 años, la palabra ratón no comprendía como uno de sus significados la de instrumento que permite guiar el puntero en una pantalla de ordenador. Ahí ha habido un préstamo semántico difícil de identificar. En ocasiones el calco es una traducción de la palabra de origen. Kinder, sabéis que significa niño en alemán, y Garten, jardín, pero en vez de adaptar la palabra en origen, lo que han hecho los hablantes ha sido traducirla, jardín de infancia. Es un préstamo, pero adaptado. Estos préstamos semánticos o calcos solo os los pongo aquí como ejemplo, pero no se os piden en el libro. Recordad de todas maneras que los préstamos recientes, si mantienen su forma sin adaptar a la fonética castellana, reciben el nombre de xenismos y debemos escribirlos entre comillas o en cursiva porque no son palabras propiamente del castellano. Y entre los adaptados tenéis los fonéticos, que va incorporando la Real Academia Española al diccionario cuando considera que son palabras que ya tienen un arraigo suficiente entre los hablantes. Y por último, tenéis dentro del léxico moderno o neologismos los llamados cultismos. A veces estos cultismos son los que se llaman estrictamente neologismos. Yo aquí os los he querido distinguir y entiendo que son neologismos toda palabra de creación reciente. Los cultismos son de origen grecolatino y se emplean muchas veces como términos técnicos o científicos, psicología, geotérmico, no digamos todos los términos de la medicina, desde, qué sé yo, estomatología, traumatología, las especialidades médicas que os puedan venir a la memoria. Después de ver por tiempo, históricamente, cómo podemos distribuir el léxico o vocabulario del castellano, os propongo ver un fenómeno curioso que es destacado en el libro y que se produce cuando tenemos que una misma palabra del latín se ha introducido en la lengua, en el castellano, en dos momentos distintos. Uno antiguo, como palabra patrimonial, que se ha transmitido oralmente con fuertes alteraciones fonéticas, con fuerte desgaste, es lo que sucede cuando algo se transmite boca-oído, las alteraciones, las deformaciones suelen ser muy altas, y esa misma palabra, en tiempo más reciente, se ha introducido por vía escrita, y por lo tanto con una forma más próxima a la de origen. Es decir, se trata de un cultismo. Las dos palabras proceden del latín, pero en un caso se introduce en época muy antigua, se transmite oralmente, y en el otro caso la misma palabra se introduce por vía escrita y en época más reciente, y se trata de un cultismo. ¿Cómo distinguiremos si tienen el mismo origen la palabra patrimonial del cultismo? Es muy fácil. Si conocemos la etimología u origen y en principio nos la han de dar, es fácil distinguir la palabra patrimonial del cultismo, porque el cultismo será la palabra que se parezca más al término latino. Vamos a verlo con 3 ejemplos. La palabra aurícula o auriculam en latín nos da oreja como voz patrimonial, como palabra introducida por el latín hablado vulgar, y nos da el cultismo auricular. Si nos dijeran, sabiendo que la palabra aurícula da origen en castellano tanto a oreja como a auricular, di cuál de las dos es la palabra patrimonial y cuál el cultismo. Evidentemente, auric, la que se parece más al origen, pues es auricular, que sería el cultismo, y la otra el voz patrimonial. Hay ocasiones en que puede ser un poquito más difícil, como la palabra focum en latín nos da fuego y foco.
a pesar de que son parecidas, pero evidentemente el lexema foc lo tenéis muy claramente conservado en el cultismo, mientras que en la voz patrimonial ha habido la alteración de esa C en G porque se ha sonorizado entre vocales, en fin, fenómenos que se podrían explicar. La voz patrimonial es fuego. Strictum, aunque el cultismo ha sufrido una cierta modificación, pero fijaros que mantiene ese grupo CT que observamos en el origen, mientras que aquí se ha palatalizado, se ha deformado y tenemos estrecho. Entre las tres palabras que se nos dan, de una me dirían que es el origen, y para distinguir la patrimonial del cultismo vería cuál se parece más a la de origen y cuál ha sufrido una alteración fonética mayor. Por último, os hablo de la clasificación de los préstamos según su procedencia. Es bastante sencillo. Tenéis la tabla en la página 98. De las lenguas prerromanas, fundamentalmente del celta y del ibero, son préstamos muy antiguos que se incorporan al léxico patrimonial, al léxico antiguo de la lengua, y algunas nos pueden sorprender porque resulta que son una pervivencia ibera, por ejemplo, como perro, cabaña, creo que es celta, arroyo, son palabras que nos resultan familiares pero que no proceden del latín. Los germanismos que nos recuerdan el periodo en que España fue un reino visigodo, un reino germánico. A la caída del Imperio Romano tenemos algunas palabras, se nos han mantenido como guerra, guardia, yelmo, ganso. Tienen también una importancia muy grande los arabismos, que proceden evidentemente del árabe, como aceite, berenjena, tambor, alfombra, alcohol, muchas. Azulejo. Galicismos, esta es difícil y la habréis de tener presente, que los galicismos son préstamos que proceden del francés. La Galia era el nombre romano del territorio, como jardín, chofer, croqueta. Americanismos de las lenguas indígenas, de las lenguas precolombinas anteriores a la llegada de Colón, y de ahí se toman palabras que designan elementos que han configurado nuestra cultura posterior al descubrimiento de América, como chocolate, tomate, maíz, cacao, patata, que no son tan familiares. Italianismos como novela, que vienen del italiano, novela, embajada, batuta. Anglicismos del inglés, también fácil de ver, béisbol, revólver, líder, club, y tantísimos del mundo de la informática y de la economía. Los lusismos, este es difícil también, del portugués, caramelo, mejillón, buzo. Los galleguismos del gallego, morriña, chubasco, vigía. Vasquismos del vasco o euskera, izquierda, boina, pizarra. Y catalanismos también, como capicúa, moscatel, forastero, granel. Recordamos, germanismos de las lenguas germánicas, la lengua goda sobre todo. Tenemos después arabismos del árabe, anglicismos del inglés. Cuando hablamos de americanismos son de las lenguas indígenas precolombinas. Los lusismos del portugués y los galleguismos del gallego. Esta ya es más fácil de interpretar. Lusismos, portugués, galicismos, francés. ¿De acuerdo? Pues esto es todo sobre el léxico del castellano. Mirad bien esta explicación. Es sencillamente un acompañamiento de esas dos páginas que os he dicho, y os indicaré también las actividades que espero que podáis hacer y también disfrutarlas, porque son muy bonitas de darse cuenta de la riqueza de origen que tienen las palabras que empleamos. Un saludo.